Vamos a iniciar ya con la mesa de los queridos periodistas Temoris Greco, Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya, que ya se encuentran aquí con nosotros. Bueno, ya veo que ya entró ahí Manuel Hernández Borboya. Ahorita se están incorporando también Temoris y Alejandro, pero pues inicio contigo, mi querido Manuel Hernández Borboya. Buenos días, bienvenido. Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás, Ernesto? Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias, gracias, mi querido Manuel. Pues ya se está incorporando también Alejandro Almazán. Buenos días, mi querido Alejandro, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, gracias, gracias, Alejandro. Pues Manuel, entrando si gustas en materia y aprovechando que estamos con el tema de los hechos de Tamaulipas, ¿qué decir al respecto? Pues todo indica que es un caso de violaciones graves de derechos humanos en el que hubo un abuso de militares contra estos jóvenes, ¿no? O sea, creo que el punto más relevante hasta ahora pues ha sido el comunicado que emitió la Sedena, en el cual pues se explica que los militares dispararon porque oyeron disparos, ese es como oyeron un estruendo, e inmediatamente pues activaron las armas, ¿no? El punto es que hasta donde sabemos y por lo que se ha podido conocer a través de este comunicado de la Sedena, entre otras cosas, hay también un artículo del País que me parece es interesante sobre el tema. El punto es que no encontraron armas o no sabemos que se hayan encontrado armas dentro de la camioneta o la Sedena no lo reporta así. Eh, es decir, no hay como indicio siquiera para señalar que se trataba de jóvenes vinculados a la delincuencia organizada. Entonces, todo indica que es un caso grave de violación de derechos humanos que se debe de investigar a fondo y pues da- eh, sancionar a los presuntos responsables en caso de que sean culpables, ¿no? En estos casos hay que ser muy delicado o muy cuidadoso con la manera en que nos expresamos sobre estos temas, pero definitivamente pues es un caso que evidencia los peligros de mantener al ejército en las calles en esta lucha contra la delincuencia organizada, más allá de que algunos no quieran ver que existen estos riesgos inherentes, ¿no? No sería el primer caso de violaciones graves de derechos humanos del ejército, de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo también por ahí un caso de la Marina a principios de sexenio. Este, estuvo también pues, la matanza en Minatitlán. Bueno, que eso no tuvo que ver con Fuerzas Armadas, pero que fue otro de los casos graves este, que han ocurrido en el último sexenio. Es cierto que en esta administración de López Obrador, pues este tipo de casos han bajado notablemente en comparación a lo que fue el sexenio de Peña Nieto, que fue una atrocidad completamente, o lo que ocurrió con Felipe Calderón, pero eso no quiere decir que ya no existan este tipo de abusos militares. Y como lo dijo también hoy López Obrador, pues se debe de investigar el caso y sancionar pues a los soldados responsables en caso de que se encuentre algún indicio de culpabilidad, ¿no? Lo que sí me parece que la comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional en este comunicado, pues deja más dudas que aclarar respuestas, ¿no? Entonces, uno tiene que intuir hay ciertas cosas a partir de lo que se lee entre líneas del comunicado, pero parece que no hay elementos para señalar que los jóvenes estaban involucrados con el crimen organizado y por lo tanto pues habría una responsabilidad del ejército en la muerte y asesinato de estos 5 jóvenes. Gracias, gracias, mi querido Manuel Hernández Borboya. Alejandro Almazán, ¿qué decía al respecto? Ya está por ahí Temoris también. Bienvenido, Temoris. Hola, 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 ¿qué tal? Pues mira, yo digo, claro, ¿no? Lo que me dice primero, pues es estos abusos del ejército que son constantes, es decir, que no paran, pese a que, como dice Manuel, aunque haya poca cantidad o, no, o sean menos recurrentes, pero existen y ese abuso está ahí, es constante, ¿no?
me hizo pensar, de hecho estaba viendo un poco el chat mientras estabas hablando con Marco Olivia, que hay gente ahí del chat que estaba hablando sobre el libro de la tropa, ¿no? ¿Por qué mata a un soldado? Escribieron Dani Rea y Pablo Ferri. Y yo creo que es importante entender esto del espíritu de cuerpo, ¿no? De hecho, hay otro documento que se llama La salud mental de las Fuerzas Armadas, que escribió Juan Carlos García, y que explica un poco esto del espíritu de cuerpo, porque, y a qué voy, porque esto les impide de alguna manera a los militares entender que tienen un estrés postraumático, entender que su salud mental es importante. De hecho, también en Gato Pardo, hace el mes pasado, en enero, un texto de Scarlett Lindero y de París Martínez, contaron, bueno, a través de documentos filtrados, que solo en varios años, en prácticamente casi 2 décadas, solo ha habido como 2 estudios, ¿no? Ahí en la Sedena, de a ver qué onda con la salud mental y cómo los suicidios han aumentado, ¿no? Ellos reportan en los últimos 6 años 237 suicidios. A lo que voy, me parece, es de que el problema al final también del ejército es, sí, les dicen que están capacitados, pero dentro del ejército, y lo sabemos porque, bueno, tenemos amigos que son médicos militares y nos los han contado a Ingrid y a mí, dentro del ejército es mal visto que digas que tengas un estrés postraumático. Es mal visto que digas que te dio miedo tal acción, que haber matado a alguien o que haber visto un cuerpo, eso te trajo algún estrés. Eso es así como eh, algo que está casi como penado, qué sé yo, para los militares, ¿no? O sea, bueno, no penado porque, bueno, no hay penas, pero sí está mal visto entre los militares que se hable de la salud mental y a mí me parece que eso es lo fundamental, porque los militares que hoy están en las calles son los mismos que han estado en la guerra de Calderón, con Peña Nieto, ¿no? Entonces es gente que pues, son máquinas de matar, no tienen este recurso de la salud mental, el ejército no se las proporciona, el ejército abre muchas escuelas de medicina, hospitales médicos, pero no abre ninguna institución para la salud mental. A mí al final eso es lo que me parece que, o sea, obtengo de este caso, que es muy grave. Yo me acuerdo cuando reporté hace años una masacre también de militares y de marinos en Santiago de los Caballeros, en Sinaloa, ¿no? En donde dispararon hacia una familia con niños, pensando en que traían marihuana y venían de haber cobrado su semana de estos programas sociales y bueno, terminaron asesinando a varios de la familia, ¿no? ¿Y qué se comprobó? Bueno, se comprobó que los militares, algunos estaban drogados, otros, bueno, pues se asustaron y empezaron a reaccionar. Yo creo que eso es lo que tendríamos o sea, como que ver de fondo, como que la segunda, la tercera capa, la, digamos, la salud mental, ¿no? De los militares. Sin esta salud, yo creo que ellos, se escucha muy mal, pero bueno, hay algo ahí raro, no sé qué pasa, pero es que escucho mucho ruido, perdón, ¿eh? Te escuchas con eco. Sí, no sé por qué, disculpen. Y bueno, al final estas escenas, ¿no? Este video donde los militares están defendiendo, están aventando, disparan contra la población para alejarlos y que hubo muchos videos en donde, ay, ese es mi ejército, qué bueno que se defiende, pues bueno, es evidente que ahí la mano del ejército está metida, ¿no? Yo creo que el ejército supo la gravedad de lo que hicieron estos elementos e inmediato empezaron a hacer como un control de daños en videos, ¿no? TikTok, redes, etc., para decir que, miren cómo se defiende el ejército de estos malandros, pero bueno, pues lo que no sabemos es que estos militares finalmente dispararon sin a unos chicos que no venían armados, ¿no? Y esos son los abusos normales del ejército, ese es el problema de la militarización, ese es el problema de que los militares estén en la calle. Yo me acuerdo que cuando se aprobó aquí lo de la militarización hablamos y yo les decía que este tipo de cosas, estas masacres, ¿no? Estos errores, ¿no? Estas violaciones a los derechos humanos, porque eso son los que le podrían dar pues también un golpe
a esta 4T que quiere pues, al ejército en las calles, pues sí, pero ¿a qué costo? ¿No? Este es el costo, ¿no? Esto. Y bueno, yo creo que ya irá saliendo más información. Al rato tú vas a entrevistar a Ramos, al de Derechos Humanos, que hoy fue ahí como, no sé, victimizado, revictimizado, qué sé yo, ahí en la conferencia mañanera, ¿no? Yo creo que tendrás ahí algunas claves con Ramos, ¿no? Por lo pronto, lo que veo, pues es esto que les comento. Gracias. Gracias, gracias, mi querido Alejandro Almazán. Temoris Greco, ¿qué decir al respecto? Hola, hola. Bueno, pues lo primero los saludo. Ando un poquito con una gripe preprimaveral bastante inoportuna, pero bueno, por aquí estamos. Eh, bueno, primero que ya que Alex mencionó el trabajo de Pablo Ferri con Daniel Arrea, la tropa. Pablo Ferri está ahora en Nuevo Laredo, está haciendo la cobertura de esto, y yo creo que quien quiera saber bien qué está pasando haría bien en verla. Es del periódico El País, y ya sé que mucha gente va a decir, El País, porque pues no sé, alguien les dijo que todo lo que sale en El País está mal, entonces no le van a hacer caso, aunque realmente nos ayude a entender mejor las cosas. Pablo Ferri, pues es el periodista que fue al poblado de Tlatlaya en 2014 y descubrió que lo que el ejército mexicano había dicho que era un enfrentamiento, en realidad había sido una matanza. O sea, él fue el que lo descubrió. Y también ha contribuido muchísimo, por ejemplo, en el caso de Yotzinapa, ¿no? Al paso de los años, somos pocos los que no hemos quitado el dedo del renglón, y Pablo Ferri ha hecho un gran trabajo ahí. Y es Entonces, un bueno, si no, periodista que respetamos todos muchos acá. así es. Claro que O sea, sí. digo, quien no lo quiera leer, porque pues, está bien, digo, pero para mí, yo, como es de suscripción del País, pues voy al rato a copiar y a pegar los trabajos que ha estado haciendo Pablo desde allá para saltarnos el muro de la suscripción. Ahorita que Alex mencionó lo de la militarización, me espanté, me asusté. O sea, hay que lavarle la boca con jabón, porque lo que era militarización hasta 2018 ya no es. O sea, ya oficialmente ya eso ya no existe. Ya son fantasías de los malosos que nos quieren hacer pensar que lo que en 2018 todos hubiéramos estado de acuerdo en que era militarización, no lo es. Pero aunque no lo queramos, aunque la militarización ya no sea lo que es, porque de pronto tanto los principios como los conceptos cambian de acuerdo en qué lugar están algunos de la rueda de la fortuna, bueno, entonces no la llamemos militarización, pero digamos que esto es lo que pasa cuando pones a militares que están a cargo de la seguridad nacional, cuando los pones a cargo de la seguridad pública, que no es su chamba. La idea que ha prevalecido, que defienden los militarizadores, que no dicen que es militarización, es que el ejército es el único en el que se puede confiar. A pesar de Ayotzinapa, a pesar de Tlatlaya, a pesar de la protección que le dieron a la Policía Federal en su matanza en Apatzingán, a pesar del 68, del 71, de la guerra sucia, de todo. Entonces ahora sí, el ejército cambió de súbito, y sin fuegos ni poder tiene. ¿Por qué andan diciendo eso? El caso es que dicen que, bueno, en el ejército hay que confiar porque tiene procedimientos, tiene protocolos, tiene organización, tiene disciplina, y todo lo que acabamos de ver en Nuevo Laredo, como lo vimos en otros sitios, es falta de procedimientos, falta de protocolos, ausencia de disciplina absoluta. O sea, cualquiera que vea esos videos y vea cómo se comportan esos militares, se da cuenta de que no tienen idea de qué hacer, pero sobre todo no responden a nada. O sea, no existe ni siquiera un mando que intente imponerles una línea de orden. O sea, eso es lo que ocurre cuando pones a fuerzas que no estén preparadas para eso a cargo de la seguridad pública. El incidente terrible incidente, que contó Alex en Santiago de los Caballeros también fue así. Una familia en su camioneta le resultó sospechosa a unos soldados y dispararon. Nadie les ha enseñado a los soldados a averiguar primero. O sea, es cuestión de disparar y chao pescado. Entonces, eso es la militarización que se han dedicado a tratar de enmascarar
los que, digamos, pensando que de buena fe no entienden de lo que están hablando, o de mala fe los que están intentando engañar a la mayor parte de la gente. Ya esas son las consecuencias. Lo que contó Marta Olivia hace un rato es muy fuerte, es la situación que impera en Tamaulipas, pero también nos deja una duda muy importante. ¿Cuál es el adecuado proceder del ejército? O sea, ¿cuál debe ser en situaciones de, digamos, de confrontación con grupos grandes de personas? Porque aquí los vimos actuar muy mal. O sea, ¿a qué persona se le ocurre disparar al piso cuando tienes un montón de gente alrededor? O sea, esa bala tiene que acabar a fuerzas en algún lado, no va a desaparecer. La probabilidad de herir a alguien es muy alta. ¿Qué es lo que está haciendo ese individuo? Pero por el otro lado tenemos estas situaciones en las que grupos de delincuentes organizados manipulan a agrupaciones de personas para confrontar, para encerrar e incluso para abusar de los soldados. Que eso tampoco debería ser, o sea, tampoco es admisible. No es admisible ni que los soldados abusen de la gente, ni que otras personas abusen de soldados que por lo demás ni siquiera se están defendiendo, como hemos visto en diversos casos a lo largo del país, sobre todo en Michoacán. Entonces, pero este problema tan complicado, no parece que el ejército lo sepa resolver. ¿Cómo actuar cuando tienes una situación así? ¿Cómo, o sea, qué es lo adecuado entre la inactividad, la pasividad y una actividad desorganizada y irresponsable como la que estamos viendo en estos videos? Por eso hace falta una policía civil. El problema es que los gobiernos que han intentado crear policías civiles, pues se la ponen a García Luna, ¿no? O sea, se la ponen a Omar García Harfuch, o sea, que no ha explicado su paso por la Policía Federal, solamente pretende que él vio y cayó y ya, nada más. O sea, quienes han creado las policías civiles han tratado de corromperlas y utilizarlas para beneficio propio, para beneficio de sus intereses criminales. Entonces vamos con el ejército, pero el ejército no lo sabe hacer. La Guardia Nacional no es una fuerza civil, es una fuerza paramilitar, controlada por militares. Entonces, estamos en esta situación tan grave en donde México, cualquier partido político, al final termina siendo incapaz de resolver el problema fundamental de la seguridad pública, de cómo atender las urgencias de seguridad pública que están matando a tanta gente en el país. Ya, pues gracias, Temoris. Y bueno, yo nada más para pasar al siguiente tema que nos ocupa, que hoy tenemos varios, nada más hago la precisión, la gente ponía, ya estuve ahorita respondiendo un poco al respecto, que decían, cuando hablaba de el hijo del general Gutiérrez Rebollo, que es el señor Gutiérrez Priego, que salió en defensa del ejército y publica un video de supuestamente las personas que perdieron la vida que van dentro de su vehículo y la gente dice, pues, ¿qué tiene que sea el hijo del general Gutiérrez Rebollo? Y lo que explico ahí, se lo digo también aquí a cuadro. ¿Por qué es importante? Porque si alguien interviene en un caso públicamente y publica videos y ataca a una de las partes, en este caso al abogado Raimundo Ramos, porque lo señala en el texto de su tweet, pues bueno, es importante que usted sepa quién es, así como sabe quiénes somos los que estamos aquí a cuadro, pues qué hay detrás o quién es esta persona, pues este abogado, pues es el hijo del general Gutiérrez Rebollo. Y su línea, comúnmente cuando es entrevistado, pues es defender en la mayoría de las veces al ejército. Y por eso es importante colocar el dato para que usted tenga un poco de ese contexto que si no lo tuviera, pues podría pensar una cosa u otra, por lo menos que tenga los mayores elementos posibles. En otro punto es
quién le pasó el video, porque como bien señalaba Marta Olivia López, pues salió simultáneamente con el comunicado que publicó la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya lo vimos cuando también había la conferencia de prensa de los abogados, de los militares, de los generales que están detenidos en el campo militar número 1 por el caso Ayotzinapa, pues como también salían imágenes en una cuenta de Twitter no oficial de la Sedena, pero con imágenes dentro del cuartel del campo militar número 1. Pues es un comportamiento que ya conocemos quienes llevamos trabajando varios años sobre el tema de Fuerzas Armadas. Estas cuentas extrañas que aparecen y que tienen imágenes que solo las pueden tomar o que solo las pueden tener quienes están dentro de las Fuerzas Armadas. Y ese es el dato que por qué manejarlo de una manera así tan oscura, pues que sea transparente y que y antes de sentenciar a estas personas a que son, como ponen, malandros, y antes de criminalizarlos, pues que tengan la oportunidad de defenderse y ya que salga lo que tenga que salir. Si les parece, vamos a hacer un cambio radical de tema. Mi querido Manuel Hernández Borboya, pues es el tema pendiente que teníamos aquí, que habíamos hablado con Temoris, contigo, a propósito de lo que está sucediendo, sigue sucediendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y bueno, la intervención de la OTAN, la intervención de Estados Unidos y pues los excesos del gobierno de Rusia, los excesos de un lado y de otro. Más allá de eso, parece ser que en las últimas semanas el problema se escaló, Manuel, y que de esas cosas casi hasta surrealistas, pues de pronto vemos al gobierno de China pues ya preocupado y diciendo pues hay que intervenir porque esto se está agudizando y puede salirse de control. ¿Qué decía al respecto? ¿En qué momento, desde tu punto de vista, desde tu valoración, en qué momento se encuentra el conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, pues acaba de cumplirse un año prácticamente de lo que se llamó la operación militar de Rusia en Ucrania, o lo que Putin llamó así. Eh, y de alguna manera parece que el conflicto, lejos de que se quite la atención sobre este asunto, que se esté buscando alguna vía diplomática, pues va a tender a crecer. Eso es lo preocupante desde mi perspectiva, porque el mensaje que dio Putin en un discurso largo de 2 horas explicando los pormenores de hacia dónde se dirige la estrategia o la mirada de Rusia en este conflicto, pues habla de que pues van a empezar a prepararse a otro nivel. Ya Rusia ha anunciado que se va a retirar de los acuerdos el, sobre desarme nuclear, lo cual indica que ya están en posibilidades de empezar a fabricar armas nucleares. Putin fue claro al decir que eso solo lo harán si ven indicios de que Estados Unidos también haga lo mismo, pero digamos el hecho de que ya estén preparando una, eh, una siguiente etapa del conflicto, pues habla de que esto va para largo. Es claro para mí, a un año después de que escaló el conflicto, que lo de Ucrania pues es una guerra de proximidad, una guerra proxy, como se le llama, en el cual la OTAN pues ha utilizado a los ucranianos como carne de cañón para tratar de realizar una guerra por varios frentes en contra de Rusia. Ellos apostaban a que las sanciones iban a ser letales para los rusos, pero hasta la BBC de Londres, bueno, la BBC, en un artículo que publicó con motivo de un año, destacó lo que ellos llaman la fortaleza rusa, el equipo de economistas de Putin, que estaba muy preparado para esta situación y que realmente lejos de que les haya afectado el tema de las sanciones, incluso crecieron las ventas de hidrocarburos o los ingresos por las ventas de hidrocarburos, debido a que países como China e India
incrementaron sus compras de hidrocarburos de Rusia, y eso es algo que también tiene muy descontrolados a las potencias occidentales. Ya también hemos visto una ofensiva mediática precisamente contra Narendra Modi por parte de la BBC, que le estaba ahí, acaba de publicar hace unas semanas un documental vinculando a Modi con una matanza que ocurrió hace 20 años cuando era gobernador de una entidad, y que desde mi perspectiva, pues esa es una ofensiva muy clara, mediática, de que el gobierno de India decidió no aceptar las órdenes de las potencias occidentales a la hora de imponer las sanciones contra Rusia, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es realmente, y creo que en eso da en el clavo Putin cuando en su discurso, cuando habla de que a partir de la caída del bloque soviético, en este mundo unipolar en el que Estados Unidos se declara vencedor de la Guerra Fría y posteriormente con sus aliados imponen el modelo neoliberal en todo el mundo, pues prácticamente hicieron lo que quisieron sin consecuencias, bombardearon Yugoslavia, intervinieron en Afganistán, intervinieron en Irak a través de mentiras de que había armas de destrucción masiva que nunca encontraron. Es decir, han hecho y deshecho como quisieron. Lo que pasa es que ahora el hecho de que haya potencias emergentes como China y Rusia, que económicamente han ido despuntando en los últimos años, pues ha hecho que en el conflicto en Ucrania, pues Rusia pusiera una barrera, ¿no? Es decir, ahora sí va a haber consecuencias para estas ofensivas que está lanzando Occidente contra varios objetivos estratégicos, al mismo tiempo que vemos lo que está ocurriendo también en Israel y Palestina, que son sumamente tolerantes con el genocidio que está ocurriendo en Palestina, porque ahí se trata de sus aliados de Israel, en el caso de Occidente, ¿no? Entonces vemos que el gran problema es que las potencias occidentales pretenden hacer lo que a otros no les permiten hacer. Y el caso muy claro, la amenaza que lanzó la Unión Europea en contra de China, en caso de que China decidiera mandar armamento a Rusia, cuando pues es lo que ha hecho la Unión Europea y Estados Unidos el último año en Ucrania. Es decir, ¿por qué ellos sí pueden mandar armamento a Ucrania y China tiene prohibido, según los estándares de las decadentes potencias hegemónicas, hacer lo mismo en el caso de Rusia, ¿no? Es decir, este orden unipolar de las potencias occidentales se está derrumbando por todos lados, y precisamente entre más crece el conflicto, más están fortaleciendo los vínculos de los países emergentes que no pretenden alinearse a los caprichos de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Entonces lo estamos viendo muy claro con cómo se están estrechando vínculos entre las potencias asiáticas, China, India, con la bisagra de Rusia, pero digamos Rusia es el tercer país que está ahí contribuyendo a fortalecer las relaciones de estos países, porque precisamente ven un peligro de que se les lancen igual a ellos, ¿no? En el caso de China, pues es clarísimo, y en el caso de India, pues lo estamos viendo con las ofensivas estas mediáticas como el de la BBC, ¿no? Entonces, ahora estamos viendo también una reunión de los BRICS, en la que también va a participar Brasil. Entonces, de alguna manera, este mundo unipolar que se había gestado después de la caída del bloque soviético, pues está derrumbando frente a las narices de Estados Unidos, de la Unión Europea, y lamentablemente yo no veo que haya señales claras de que el conflicto se vaya a destender, es decir, a bajar la tensión o a resolver por la vía diplomática dentro de pronto, sino que lo que vemos es signos de una escalada militar en varios frentes, ¿no? Entonces a mí me preocupa esa situación. Está también la situación que está ocurriendo en Moldavia, un país ahí entre Rumania y Ucrania, que posiblemente también puede entrar al conflicto. Es decir, que en vez de que estemos viendo que haya vías para la salida diplomática, se están agudizando estas tensiones, y también lo que veo es que el tema le puede pasar factura a Biden, ¿eh? Porque cada vez tú revisas incluso medios como el New York Times, en el que ya se expresan algunos comentarios críticos sobre el costo que ha tenido el conflicto en Ucrania y la estrategia que ha seguido el gobierno estadounidense,
y cada vez, poquito a poco, se van sumando más críticas de estadounidenses hacia la estrategia que está siguiendo Biden. Entonces eso le puede pasar factura también internamente y vamos a ver qué va a suceder en caso de un potencial regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que creo que va a ser un tema que podría mover o destrabar el conflicto de alguna manera, pero para eso todavía falta año y cacho, ¿no? Entonces, pues es como lo veo hasta ahorita. Uf, qué escenario, qué barbaridad. Vamos a, mi querido Alejandro Almazán, ¿qué decía al respecto? Bueno, yo me tengo que ir ya, ahorita 10:45, así que les voy a tener que ceder ahí la palabra al gran Temoris y al gran No se Manuel haga, no se haga. para que se avienten ahí un buen tiro, ¿no? No, yo diría, mira, la verdad es que yo solo diría, creo que lugares comunes, ¿no? La verdad es que creo que quienes más han leído, quienes más han estudiado, por lo menos saben el tema, pues es Manuel y Temoris, por eso lo hago, ¿no? Yo con lo único que me quedo de esto es que cuando empezó hace que pues ya casi un año, ¿no? Como dice Manuel, pensábamos que al día siguiente o que en 2, 3 días iba a empezar la tercera guerra mundial, ¿no? Y sin embargo, más bien lo que está ocurriendo es una larga guerra, ¿no? Una larga, ¿no? Intensa, ¿no? Muy, muy larga y con, creo hasta ahorita, un corte de caja en donde Rusia, China e India de alguna manera han estado sorteando, ¿no? De alguna manera la guerra. No les ha pasado así a los países europeos, ¿no? Los países europeos son los que han estado pues, más golpeados con el tema del gas, ya lo decía Manuel, con los hidrocarburos, ¿no? De un lado, Europa se quedó sin ellos, pero por el otro lado, China y la India empezaron a utilizarlos más, ¿no? Entonces, al final yo lo único con lo que me quedo es que en este momento ese bloque de Rusia, China e India están más sólidos de lo que parecía hace un año y la OTAN, obviamente Estados Unidos y sus aliados, pues tratando de buscar algunos resquicios de por dónde entrar, ¿no? Por dónde derrumbar esa pared que bien dice Manuel puso Rusia, porque a diferencia de otros países, ¿no? En donde la OTAN o Estados Unidos interviene, aquí sí hay una resistencia, ¿no? Y muy dura, ¿no? O sea, no están logrando sus planes, ¿no? Esta visita que hizo Biden a Zelensky, bueno, pues habla también un poco ahí como de la desesperación o mandar mensajes. Así que con eso me quedo. Así que bueno, muchas gracias. Yo sí me tengo que ir, tengo una cita, pero yo sé que Temoris aquí va a salir sacando la casta a favor de Ucrania y Manuel seguirá siendo el ruso. Así que muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Ahí ¿Vale? nos vemos. Un abrazo, Alejandro, gracias. Cuídense, chao. Temoris Greco, pues arráncate, José Alfredo. Bueno, pues para empezar, un poco de información sobre el fascismo, porque aquí se pierde. El fascismo lo ligamos a la religión católica o a las cristianas, porque Hitler y Mussolini pues estaban muy ligados al papado. Pero en realidad hay fascismos de todas las religiones. Hay fascismo judío, hay fascismos musulmanes, hay fascismos budistas como en Sri Lanka y en Myanmar, y hay fascismos hindúes. La principal fuerza del fascismo hindú se llama Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS. RSS es una organización fascista hindú que actúa desde hace mucho tiempo, que creó un partido que se llama Bharatiya Janata Party, que es el que actualmente gobierna en India. Uno de los líderes de RSS se llama Narendra Modi, el actual primer ministro de India. Narendra Modi fue nombrado Chief Minister, ministro jefe del estado de Gujarat, que dices un estado y hablas de una entidad de 70 millones de habitantes. De Gujarat en 2001, y el año siguiente hubo unas motines, unas matanzas instigadas por Narendra Modi, en donde la policía facilitó esas matanzas y donde los hindúes, hordas de fanáticos hindúes, se lanzaron contra la población musulmana y hubo al menos 1,044 muertos. Esto no lo inventó la BBC, ni lo acaba de decir la BBC, ni es ninguna novedad. Eso lo sabemos hace muchos años. Ha habido todo tipo de pugnas en Indias, y en 2014, en mayo de 2014, estuve en India para cubrir las elecciones en donde ganó Narendra Modi,
Y pues mucha gente no lo podía creer, incluidos muchos hindúes, porque como estaban colocando a un fanático racista, fascista, en el poder. Este es Narendra Modi. O sea, no, esto no es ninguna conspiración occidental, ni existe esto, porque además a Occidente le da igual. Occidente quiere ser amigo de Narendra Modi. India tiene casi 1.400 millones de habitantes, está a punto de superar a China en número de habitantes, y siempre ha sido aliado de Occidente. Ahora de pronto coquetea, es una potencia regional, incluso tiene, desde que está Modi ahí, tiene vocaciones imperialistas, pero es alguien con quien Washington quiere contar y quiere quedar bien con Narendra Modi. No existe ninguna campaña contra Narendra Modi de Occidente. Sí quieren seducirlo y jalarlo para su lado de la misma forma en que Putin quisiera jalarlo para su lado. Pero es muy difícil para Putin, porque los enemigos tradicionales de India no es Estados Unidos ni es Occidente, son China y Pakistán. Pakistán en primer lugar, pero China es mucho más grande y comparte una larga frontera y tienen varios territorios en disputa, como en Ladakh, donde también estuvo. Territorios actualmente ocupados por China que India dice que son suyos. Entonces, Putin encuentra para poder hacer la coalición que él imagina, que él desearía tener en su apoyo, pues encuentra, o sea, tendría primero que resolver esos dilemas y no lo puede hacer, porque India tiene sus propios intereses y su propio juego. Pero bueno, eso de la conspiración occidental contra Modi son fantasías. Luego, ¿qué es lo que está pasando? Que nada salió como Vladimir Putin quería. Nada salió como eso. O sea, si Vladimir Putin hubiera pensado al principio, antes de tomar la decisión de invadir Ucrania, porque es una invasión, él le llama operación militar especial, y todavía hay gente que dice que no fue invasión. Pues ¿cómo se llama cuando tienes un ejército de otro país que entra sin permiso y echando bombas a tu país? Eso es una invasión. Pero bueno, en términos de propaganda no lo quieren llamar invasión. ¿Qué es lo que él quería? O sea, ¿qué es lo que él pensó que iba a hacer? Que iba a lograr una victoria rápida en unas semanas. Y no solamente no lo logró, sino que eventualmente los ucranianos lograron echarlo de los alrededores de Kiev, echarlo de los alrededores de Kharkiv, recuperar Gerson. O sea, gran parte de lo que conquistó Rusia en las primeras semanas de la guerra ya lo ha perdido, y ahora están en una situación de estancamiento. Ni uno avanza ni el otro. Pero ¿qué es lo que, si Putin hubiera sabido que esto iba a pasar, hubiera tomado la decisión de invadir? Yo sospecho que no, porque el costo ha sido demasiado grande. Pero ya que uno está en esto, pues ya, o sea, es lo que suelen, los que inician las guerras, no, o sea, rara vez les salen las cosas como ellos pensaban, y Rusia la inició. O sea, sí, provocaciones de un lado y del otro, pero ¿quién tomó la decisión de ordenar que las tropas entraran a otro país donde no habían sido invitadas? Fue Vladimir Putin. Ahora, ¿qué consecuencias ha tenido esto a un año? Putin quería expulsar, o sea, exigía que los países de Europa del Este salieran de la OTAN. Pero ahora Suecia y Finlandia, que son países que durante 50 años se rehusaron a entrar a la OTAN porque tenían una política de neutralidad, Suecia y Finlandia ya vieron que esta política de neutralidad no les funcionó y ahora están intentando entrar en la OTAN. Quería impedir que la OTAN se acercara a las fronteras de Rusia, pero la metió ahí. Dijo que iba a desmilitarizar Ucrania. ¿Qué es lo que pasó? Desmilitarizó Ucrania. Ucrania tiene más armas Desnazificar. y más militares. No, eso es lo segundo. Tuvo más, ahora tiene más militares y más armas que nunca. Nunca había habido tal conflicto tan cerca de Moscú desde la Segunda Guerra Mundial. Luego dijo es la segunda cosa que se propuso, desnazificar Ucrania. Que hay, lo de nazis, el nazismo es un fascismo. O sea, en realidad, si uno es serio en términos de teoría política, habla de los fascismos, que es lo que hice antes. Hay fascismos en Ucrania, porque como dije, los nacionalismos, como las religiones, tienden a crear fascismos, y hay fascismos en Rusia.
O sea, como si no los hubiera, como si el propio Putin no fuera un fascista que aplasta a toda la disidencia adentro de su país. Por eso todos los que se atreven a criticar, ya no a defender a Ucrania, ya no a decir, todos los que se atreven a criticar la forma en que se está llevando a cabo la guerra en Ucrania acaban en la cárcel, a menos que sean un fascista con poder como el dirigente del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin. Lo que provocan las guerras no es el debilitamiento de los fascismos, es su reforzamiento, porque en la guerra el nacionalismo crece. Y esto conduce a posiciones extremas. Tanto en Rusia como en Ucrania, los fascismos se fortalecen porque están en guerra y todo se justifica con tal de ir a aplastar al enemigo. Dijo Putin que había que proteger, bueno, que su intención era proteger a la población de habla rusa. La protegió. Toda esta guerra se ha desarrollado en la zona de Kharkov, en la zona del Donbass, en la zona de Mariupol, en Crimea, que es donde vive la mayor parte de la población de habla rusa. La gente que está sufriendo este conflicto más que nadie son los ucranianos de habla rusa. Y lo que está ocurriendo también es que en este fortalecimiento del nacionalismo, muchos ucranianos de habla rusa han dejado de hablar ruso porque parece que es estar a favor del ocupante. Estados Unidos estaba muy mal, o sea, ya la decadencia de Estados Unidos que se está ocurriendo ya venía desde hace años, pero la agudizó Trump, cuando Trump se peleó con sus aliados, les hizo groserías a los europeos, a los latinoamericanos, a todo el mundo le hizo groserías. Y la OTAN estaba funcionando muy mal porque no encontraba para qué ya lo servía después de la caída de la Unión Soviética. Vladimir Putin les dio un motivo para unirse. Y el liderazgo de Estados Unidos en Europa en este momento es más fuerte que todo lo que hemos visto desde 1989. Y esto se lo tienen que agradecer a Vladimir Putin. Por supuesto que los más felices de todo eso son los vendedores de armas estadounidenses, europeos, los vendedores de armas rusos, los vendedores de armas chinos, los vendedores de armas saudíes, o sea, los israelíes, todos los que venden armas son los principales ganones de esta guerra. Y el tema es que, ya para intentar salir de aquí, ¿cuáles son los argumentos que deben importarnos? O sea, Rusia dice, tuvimos que entrar en la guerra porque nos estamos defendiendo. La OTAN dice, tenemos que apoyar a Ucrania porque están agrediendo a los ucranianos. Pero siempre en estos conflictos, que tú llamas proxy de proximidad, pero en realidad proxy quiere decir un tercero, o sea, es hacer la guerra a través de terceros. Estos conflictos como en Vietnam, como cuando la crisis de los misiles con Cuba y otra, o en Angola, estos conflictos siempre son explicados conforme a los intereses de las potencias imperialistas, porque aquí no hay una potencia imperialista, hay muchas, y una de ellas es Rusia. Otra es Washington, otra es Beijing. Pero bueno, siempre intentan explicarlo desde la perspectiva de los intereses de las potencias imperialistas. ¿Por qué se justifica o no que yo invada un país o le dé armas o algo? Y siempre se deja en segundo plano los intereses de la gente que vive ahí, de los países pequeños. Siempre quedan en segundo plano. Siempre es que Moscú quiere tal cosa, es que Washington. No, tenemos que poner en primer lugar los intereses de la gente ucraniana que está sufriendo la invasión, como también tenían que poner lugar en aquel tiempo los intereses del pueblo de Vietnam que estaba sufriendo una invasión, como también tenían que poner en primer lugar los intereses del pueblo de Cuba que estaba siendo bloqueado y además amenazado con una invasión desde Estados Unidos. Antes, o sea, a ver, que quede esto claro para la gente. No hay imperialismos buenos. Los imperios no toman en consideración los intereses de la gente, sino solamente sus intereses. Esto es un pleito entre imperialismos que no necesitan nuestro apoyo, ni solidaridad, ni simpatía
porque ellos ni nos apoyan, ni tienen solidaridad, ni tienen simpatía. Putin jamás ha simpatizado con ninguno de los pueblos a los que Rusia aplasta, así como Estados Unidos jamás ha simpatizado con los pueblos a los que aplasta. Nuestra simpatía aquí tiene que estar con los pueblos que resisten. Y en este momento, con sus defectos, con las armas que les dan, con los grupos fascistas que sin duda proliferan por ahí, el que se está defendiendo es el pueblo de Ucrania. Y por eso tenemos que exigir un alto ya a la guerra, porque además ya Putin ha puesto en la mesa la posibilidad de recurrir a armas nucleares para defender su equivocación, su error de febrero de 2022, cuando hizo un mal cálculo pensando que iba a ganar una guerra rápido. Su error de 2022 puede costarle al mundo una guerra nuclear. Entonces, por eso tenemos que apoyar. Yo creo que la iniciativa de Lula es la más interesante para lograr sentar a las partes y obtener un acuerdo de paz. Ya, gracias, Temoris, por esta amplia exposición. Pero bueno, creo que era también parte de una charla pendiente. Hay muchas críticas a Temoris, alguno que otro que está de acuerdo con él. Lo mismo pasa con Manuel, pero creo que hoy sí te está lloviendo un poco más, mi querido Temoris. Uno no sostiene puntos de vista para ganarse likes, la verdad. Exacto, y eso es parte de los gustos y placeres de este tipo de mesas que tenemos, y una mesa con ustedes, de que pues no estamos aquí para ver si le caemos bien o mal, sino colocar lo que pensamos con base a los elementos que tenemos. Manuel, salvo que quieras comentar algo al respecto, añadir algo, o pasamos al tema de la marcha del pasado domingo. Sí, me gustaría hacer ahí un par de comentarios que creo que han quedado un poco de lado. Uno de ellos es que, pues hablando de fascismo, pues es muy curioso que las potencias occidentales, que supuestamente están combatiendo al fascismo de Putin, como le llama Temoris, pues también se reúnan con grupos abiertamente, pues nazis, ¿no? El caso de Oleksiy Goncharenko, que era miembro del grupo Solidaridad, que estuvo involucrado en la masacre de Odessa, donde incendiaron y quemaron a 42 personas, muchos de ellos jóvenes, que pertenecían al Partido Comunista de Ucrania en 2014, justamente cuando inicia el conflicto, porque este conflicto no empezó en 2022, o sea, realmente pues ya llevaba gestándose mucho tiempo. Otro pues es el caso de los laboratorios de armas biológicas, ¿no? Que no son un invento, sino que el Pentágono ha reconocido 46 laboratorios biológicos. Eso no es cierto, Manuel, o sea, te paso el link del Departamento de Defensa. Todos vimos ese video. Espérate, déjalo hablar ahora. Es más, ahorita en un momento le paso a Ernesto el link con el reconocimiento del Departamento de Defensa, porque si ya no quieres creer que había biolaboratorios 46 en Ucrania, pues cuando hay un comunicado del Departamento de Defensa, pues ya estamos pues discutiendo cosas sin sentido, ¿no? Es decir, ya hay un reconocimiento del Departamento de Defensa, un comunicado de 40, ¿no es cierto? Ahorita te lo enseño, con mucho gusto. Pásame la liga mientras terminas tu exposición, Manuel. Bueno, y el caso es que antes, para que no se me vaya también el tema, yo una de las críticas más interesantes que he leído en los últimos tiempos, pues es del periodista estadounidense Seymour Hersh, quien acaba de publicar una investigación que tuvo poca trascendencia en la prensa occidental y que tiene que ver con pues el ataque contra el gasoducto Nord Stream 2, en el que Hersh asegura que fue una operación orquestada por la CIA y por el gobierno de Noruega para dinamitar este gasoducto que terminó perjudicando a los alemanes. Hoy en Alemania se habla de la desindustrialización de Alemania. Grandes empresas como el gigante químico BASF ya ha anunciado que posiblemente vaya a trasladar su planta industrial a China por los altos costos de la energía que se han disparado en Alemania. Lo increíble, y que me parece que va a tener repercusiones en algún momento, y que empieza a haber un descontento creciente en algunos sectores de la sociedad alemana, pero también de la sociedad europea en general, tiene que ver con pues la manera en que sus gobiernos, los gobiernos de la Unión Europea, están dispuestos a pues ser vasallos
del imperialismo estadounidense a un grado que no habíamos visto en muchos, muchos años. Es decir, ya para que cumplas las órdenes de mandar tanques a Ucrania, como está haciendo el gobierno de Olaf Scholz en Alemania, aun cuando tus aliados supuestamente te perjudicaron y dispararon los precios de energía bombardeando una instalación que pues de alguna manera te juega en contra. Me parece increíble el nivel de vasallaje al que han llegado países o gobiernos como el de Alemania. Por supuesto, las multitudinarias protestas que está habiendo en distintas partes de Europa. El otro día hubo una manifestación masiva en Francia que tuvo también poca cobertura en la prensa occidental, en que incluso la gente cortaba banderas de la OTAN porque están viendo que precisamente la OTAN es el principal instigador de este conflicto. De alguna manera, pues durante mucho tiempo estuvieron esperando una respuesta de Rusia hasta que la obtuvieron, porque calculaban en Washington que con las sanciones económicas les iba a ser suficiente para contrarrestar a Rusia, lo cual no ocurrió, y eso ha ido haciendo que el conflicto escale. Y hablando de fascismos, pues también es curiosa la visita de Meloni, la primer ministro o presidenta, no sé exactamente cuál es el cargo de Meloni. Primera presidenta del Concilio. Es presidenta de Italia, que fue a visitar a Zelensky justo para brindarle apoyo, y que precisamente pues este tema, pues cuando son fascistas declarados y abiertos con admiración a Mussolini, cuando visitan a Zelensky, pues no se publicita tanto como cuando ocurren en casos contrarios, ¿no? Lo mismo que está ocurriendo en Polonia, donde acaban de procesar a un jubilado de 70 años por externar opiniones favorables a Rusia en el conflicto en Ucrania, ¿no? Es decir, o el caso del periodista español que lleva ahí detenido pues ya más de un año, precisamente por reportar cosas que son contrarias al interés o a la visión occidental. Entonces, pues mucho de esto pues es guerra de propaganda, en donde las potencias occidentales y las élites globalistas siguen teniendo una influencia muy fuerte sobre la agenda mediática internacional, y que eso hace que se distorsionen muchas de las cosas y de la información que percibimos. Yo hasta el momento pues no veo signos de debilidad o signos indicios de que Rusia vaya a perder el conflicto. Yo más bien creo que condenaron a Ucrania a librar una guerra que están condenados a perder. Incluso ha habido críticas pues de que Estados Unidos no ha abastecido con la cantidad de armamento que habían prometido en un primer momento, y es uno de los constantes reclamos que le hace Zelensky a Estados Unidos y a Europa. El hecho de que Biden haya visitado en una visita sorpresa que no estaba anunciada a Ucrania es precisamente para medir en el terreno pues los alcances de este asunto, porque también muchos países de la Unión Europea pues se han mostrado reticentes a seguir enviando armamento a Ucrania, y están midiendo los alcances de ese conflicto, cuánto más les va a durar. A final de cuentas, pues los que van a pagar o ya están pagando los platos rotos son los ucranianos, que ya van a quedar con el país devastado, al mismo tiempo que la OTAN sigue pues tratando de librar su guerra en diversos frentes, y que lo mismo pues va para China. Pues ya ahí están las amenazas de que Taiwán podría ser el próximo Ucrania, pues ya las han hecho más que evidentes tanto líderes de la Unión Europea como líderes de Estados Unidos. Y algo que me llama la atención es que, contrario a lo que pasa en Rusia, donde yo veo un liderazgo de Putin bastante fuerte y con una claridad bastante grande de qué se trata el juego y el asunto, yo no veo esa misma claridad, y no hay un solo liderazgo en Estados Unidos ni en Occidente que tenga esa amplitud de miras, sino que más bien están siendo víctimas de sus propios excesos, desde mi perspectiva. Esa mirada y ese liderazgo, ¿lo compartes, Manuel? En algunas cosas sí, en otras no, pero en su mayoría creo que el diagnóstico que hace Putin es muchísimo más acertado que el que yo les he leído a personajes como Borrell, al jefe de la OTAN, a los líderes de los países de la Unión Europea, al Reino Unido, etcétera, etcétera. Yo no he visto esa claridad en el conflicto, porque pues no pueden reconocer los líderes occidentales que no van a dejar crecer a los otros, ¿no? Es decir, que para mantener la hegemonía tienen que pisotear a los que les crezcan. Eso nunca lo van a reconocer. Entonces, por eso también sus argumentaciones, pues de repente son bastante barrocas y bastante
confusas por momentos y no se acaban de entender bien. Lo que han hecho en Occidente es tratar de vender la idea de que Putin es igual a Hitler, cuando yo creo que está muy errada esa visión. Ya, pues es un tema que nos da para mucho Oye, y no, yo también tengo que sí, algo. bueno, por lo que veo ya no nos va a dar para el otro tema, así que en estos 6 minutos que nos quedan, pues si te parece bien, mi querido Vale, Temoris, 3 minutos gracias. tú, 3 minutos Manuel, y ahí cerramos, ¿va? Sí, solo que Manuel habló primero que yo, así Ah, que no me bueno, tocaría ok, cerrar. ok, Pero bueno, hay una cosa, en algo tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Eh, el- la mirada de Putin y su visión del tablero, a mí efectivamente me parece más amplia y más sólida que la que tienen sus contrapartes, sus rivales, sus adversarios. No por nada Putin lleva 24 años en el poder, habiendo eliminado a todos sus rivales, los ha asesinado o los ha encerrado en la cárcel o los ha obligado a marcharse del país. Y él quisiera quedarse, o sea, que esta guerra le sirviera para quedarse pues hasta que se muera, como suelen hacer los líderes rusos, ¿no? Sean zares, sean secretarios del Partido Comunista o en este caso presidente de la República Rusa. En cambio, pues Putin ha visto llegar e irse pues a montones, o sea, vio llegar e irse a Angela Merkel, que era como la más longeva entre la dirigencia occidental, y ha visto que llegan y se van. Entonces, pues sí, Putin puede darse ese lujo de verlo con más de distancia. También estoy de acuerdo en que es una guerra de propaganda. Muchas de las cosas que se dicen, o sea, es que la mayor parte, pues están intentando reforzar la posición de alguno de los bandos en cuestión, en conflicto. El problema es cómo puede la gente común distinguir cuando es una posición o le están presentando una información o una posición producto de un análisis crítico y cuando en realidad está escuchando a una persona pues que está repitiendo posturas alineadas. Yo creo que o sea, precisamente el ejemplo que mencionó hace un momento Manuel, sirve para eso. Hay un gasoducto o una línea por el Báltico que se llama Nord Stream, que debía llevar gas ruso a Europa. Y esa línea pues va por debajo del agua. ¿Qué pasó? La OTAN tiene una versión, Rusia tiene otra versión. ¿Cómo podemos? O sea, nadie imparcial, absolutamente nadie que sea imparcial, ha bajado ahí a averiguar qué es, porque no es posible. O sea, estás en un mar helado, muy abajo en el fondo del mar. Y necesitarías tener, pues, equipos submarinos y cosas para poder bajar ahí. Y además, que te dejen. Y ya se está. Nadie ha bajado. O sea, nadie independiente, absolutamente nadie, ha bajado a tratar de averiguar qué es lo que pasó. Entonces, cuando yo veo que unas personas dicen, obviamente fue sabotaje ruso, y otros dicen, obviamente fue sabotaje de la OTAN, yo lo que estoy viendo es a gente que replica la propaganda de Rusia o de la OTAN, porque no lo podemos saber. Yo no sé qué pasó ahí, y nadie que yo conozca sabe qué pasó ahí. Hay un reportaje que es lo más reciente sobre esto, de Seymour Hersh. Seymour Hersh, que es un periodista ya con una historia muy larga, es un periodista de referencia. Su reportaje no es un reportaje, es lo que le contó alguien. Tiene una sola fuente. Esa es una fuente anónima que no se cita. No sabemos de dónde viene esa fuente. No tenemos elementos para que haya credibilidad. Aquí mismo en México ya tenemos varios ejemplos de reportajes periodísticos, investigaciones periodísticas que se basan en personas desconocidas, que no sabemos por qué tienen autoridad, pero bueno, hay que tener fe en la persona que hace el reportaje, fe ciega para creerle que las cosas son como lo dice. Bueno, pues ese es el caso. Seymour Hersh dice que alguien le contó y a partir de ahí echa la culpa para un lado.
Alguien podría decir, bueno, en el caso de Watergate también hubo una garganta profunda, famosa, ¿no? Una persona, un insider, que le contó a Bob Woodward y a Carl Bernstein que había ocurrido lo de Watergate. Pero cuando Woodward y Bernstein recibieron esta información, no se quedaron a repetir lo que les dijo esta persona. Fueron a partir de lo que les contó, hicieron una investigación hasta provocar la caída del gobierno de Richard Nixon. Por eso esa es una de las investigaciones, o la investigación periodística de referencia de esa época, del periodismo de investigación. El trabajo de Seymour Hersh no va a ser nunca una referencia, porque es básicamente una fuente anónima que le cuenta algo que el periodista no puede comprobar. ¿Y por qué Estados Unidos ha bloqueado las investigaciones en la ONU y los aliados europeos? O sea, es que tampoco Rusia lo permite. O sea, es que ni parece pero la pregunta es sobre Estados Unidos. No, o sea, porque ellos no van a permitir que alguien más vaya, ellos quieren hacer su propia investigación, como Rusia quiere hacer su propia investigación. Pero lo han bloqueado en Naciones Unidas, que Rusia ha pedido una investigación independiente, porque saben que tienen todas las de ganar en ese caso. No la tienen de ganar, o sea, no hay una manera de demostrarlo. O sea, tú bajaste, Manuel, tú fuiste al Mar Báltico. No, pero sí vi las fotos de la OTAN haciendo experimentos con explosivos que hasta los publicaron en su sitio web justo cuando estaban preparando ese sabotaje. Y son tan tontos como para estar preparando un sabotaje y presumir los preparativos en su web. Impresionante, pero sí. Pues no, pues es que por eso es cuestión de fe. O sea, si tú quieres creerle a Putin todo lo que dice, pues digo, estás en tu No, el reportaje de Seymour Hersh ha sido muy claro y ha venido a constatar mucho de lo que ya se había documentado. Lo que menciona es que, o lo que se intuye a partir del reportaje, es que fue gente de la CIA la que le pasó mucho de esa información. Pues lo que intuyes, ¿no? Tus deducciones. O sea, es que para mí, mientras no haya una evidencia, no les voy a comprar ni a la OTAN ni a Rusia su versión. Entonces, para ti, ¿quién? O sea, ¿se detonó solo el Nord Stream 2? Por supuesto, tiene que haber un responsable, pero yo no tengo que creerles a las partes en conflicto que me quieren convencer de lo suyo con base en su palabra. O sea, con base en el caso de Seymour Hersh, de quién sabe quién que le dijo algo. No, y el bloqueo de las investigaciones. O sea, tú sigue cómo ha sido el bloqueo por parte de las potencias occidentales. O sea, por ejemplo, es como lo que dijiste sobre los laboratorios estos biológicos. Ahí está, ya le pasé a Ernesto. El comunicado del Departamento de Defensa, ya. Más prueba que eso, no sé qué quieras. Lo que ellos han reconocido es la existencia de laboratorios, no de armas biológicas. ¿Cuál es la diferencia? Que o haces armas o haces otro tipo, pues es obvio. Es como también con los iraníes. Los iraníes dicen que ellos están haciendo el desarrollo de su tecnología. O sea, ¿tú de verdad crees que el Departamento de Defensa... Los iraníes también están diciendo, nuestra investigación nuclear y el desarrollo de nuestra industria nuclear es para fines pacíficos. Washington dice, no, es militar. Entonces, pero ¿por qué tengo que creerle a Washington y no a Irán? O en este caso, si ellos dicen tenemos investigación biológica, hay una cosa muy sencilla. O sea, ¿tú crees que el Departamento de Defensa financia 46 biolaboratorios en Ucrania para fines pacíficos? No, pero es que son, o sea, en primer lugar había que ver si son 46, pero no importa el número, lo que importa es si para transportar un arma biológica, lo que necesitas es un tubo de ensayo así, en un maletín. No vas, tú recuerdas por qué al principio Zelensky tuvo que demostrar que que Ucrania sí era capaz de resistir para que le dieran mejores armas. Porque los gringos no querían poner armas de alta tecnología, de gran potencia en Ucrania solamente para que el ejército ruso se lo llevara. De la misma forma, tú no necesitas poner un laboratorio de armas biológicas en Ucrania. Para eso, lo puedes poner en Sudán si quieres, lo puedes poner en la selva del Congo donde nadie lo encuentra y después en un tubo de ensayo te lo llevas.
Te lo Oigan, llevas a donde tú quieras. si les parece bien, ¿por qué no armamos una tertulia? Y los invitamos, y si quieren que invitemos, que cada uno invita a una persona más y armamos una mesa ahí interesante, porque además lo que me gusta es que hay argumentos, hay respeto a la hora de hacer los planteamientos y hay pasión, así que qué mejor que tener esos elementos aquí, porque tenemos que terminar la mesa, que ya nos colgamos unos minutos y tenemos en la entrevista a Raimundo Ramos, que está por entrar ya. Así que pues les agradezco muchísimo, Manuel Hernández Borboya, Temoris Greco, siempre un placer Bueno, escucharles, nada y más, hay gente un- que les un- celebra ajá. muchísimo este tipo de debates, este tipo de discusiones. Bueno, nada más un abrazo y solidaridad para Raimundo Ramos, que está sujeto a esta ofensiva, a esta campaña. Y Órale, gracias. dale, gracias, Temoris. Manuel, Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. órale, gracias.